Buen día, jóvenes. El tema que vamos a tratar en este video es genética bacteriana. Bien, las instrucciones es, pues, lógicamente ver el video, hacer anotaciones que crean pertinentes en el cuaderno. Incluso en algunas slides yo les voy a decir específicamente qué conclusión anotar. También a lo largo del video se van a ver las tareas que vamos a realizar para la próxima semana. Y se van a tomar en cuenta participaciones que vamos a subir en la plataforma Teams o en WhatsApp como hemos estado trabajando. En esta sesión virtual vamos a ver generalidades de genética, definiciones básicas como genoma, cromosoma, DNA, etc. Vamos a entender a los ácidos nucleicos como componentes esenciales de las bacterias y también vamos a ver las peculiaridades que tiene el DNA dentro de la bacteria, ¿sí? A comparación con las células eucariotas y otros microorganismos. Vamos a repasar los procesos de replicación, transcripción y traducción, y estos conocimientos nos van a servir como base para entender posteriormente los mecanismos de acción de los antibióticos. Y por último vamos a ver mecanismos de transferencia genética. Vamos a iniciar con el ácido desoxirribonucleico o ADN. ¿Qué es lo que vamos a ver de esta molécula? Es que su principal función es la información, ahorita lo vamos a ver a detalle, que es un polímero de doble cadena en forma de hélice. Está presente en todos los seres vivos y es una biomolécula esencial. En el ADN se encuentra la información para crear una réplica de un microorganismo, es decir, para crear una copia de un microorganismo y todas sus estructuras, como por ejemplo el flagelo, la pared celular, la membrana plasmática, las proteínas que están embebidas en la membrana plasmática, etc. También se encuentra la información relacionada con su metabolismo. Si una bacteria es capaz de producir ácido láctico es porque está esta información en el ADN. Si es capaz de producir ácido butírico, butanol, acetona, alcohol isopropílico, como es el caso de Clostridium, es porque Clostridium tiene en su ADN esta información. El ADN tiene la información relacionada con la patogenicidad. Es decir, que el ADN dicta si una bacteria es capaz o no de producir una enfermedad. Un ejemplo es Vibrio cholera. Vibrio cholera es una bacteria que no es patógena. No obstante, cuando un virus inyecta su ADN en ella, esta nueva información hace que la bacteria sea peligrosa para el ser humano. También en el ADN se encuentra la información necesaria para que la bacteria resista a las adversidades del medio ambiente. Un ejemplo que ya habíamos visto en clase de esto es cuando una bacteria es capaz de producir una endospora. En otras palabras, el ADN tiene la información para crear a un ser vivo y para hacer lo que funcione. El ADN es un polímero de doble cadena en forma de hélice. Si vamos por partes, hay que recordar que un polímero está compuesto de monómeros, ¿sí? Estos monómeros están enlazados de manera convalente y si vemos a este polímero como una cadena, resulta que el ADN está compuesto por dos cadenas que están relacionadas entre sí y que estas cadenas tienen forma de hélice. Los nucleótidos son los monómeros que van a formar parte del polímero de ADN. Los nucleótidos a su vez están formados de un grupo fosfato, que es el que le va a dar el carácter ácido al ADN. También están formados por una desoxirribosa, que está compuesta de 5 carbonos, y por una base nitrogenada. Bien, en esta imagen se observa un polímero compuesto de 4 monómeros, es decir,
un polímero compuesto de 4 nucleótidos que están unidos de manera covalente. A los polímeros de ADN se les denomina como cadenas, ¿sí? ¿Cuáles son las peculiaridades de las cadenas de ADN? Es que tienen un sentido, es decir, que tienen una polaridad. Se observa en la parte inferior, dice que hay un 3', un final 3' y un final 5'. ¿Por qué? Si recordamos, las pentosas tienen 5 carbonos, entonces el carbono 1, como se ve aquí en la parte inferior, es el carbono 1', posteriormente 2', 3', 4' y 5'. El carbono 5' es importante porque es donde se forma el enlace con el nucleótido posterior, ¿sí? El cual también tiene el carbono 1', 2' y 3'. 4 y 5', y el 5' del siguiente nucleótido es donde se forma el enlace con el carbono 3' del siguiente, es decir, del tercer nucleótido. De esta manera, y esto hay que tomarlo como una anotación, ¿sí? Como una conclusión de esta slide, vamos a poner por favor ahí en el cuaderno que los carbonos 3 y 5' de las desoxirribosas son las responsables de la formación del polímero de ADN, ¿sí? O de la formación de la cadena de ADN. En este sentido, y por convención, se dice que la cadena de ADN tiene una polaridad de 5' a 3'. Y las bases nitrogenadas que componen al ácido desoxirribonucleico son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Como les dije anteriormente, el ADN está compuesto por 2 cadenas. Una peculiaridad de esta doble cadena es que sus cadenas son antiparalelas, es decir, una va de 5' a 3', que es la cadena que está de color azul, y la otra cadena va de 5' a 3' en sentido opuesto. Estas cadenas además son complementarias entre sí por puentes de hidrógeno. Una timina siempre va a estar emparejada con una adenina y una citosina va a estar emparejada, va a estar complementada por una guanina. ¿Sí? Aquí como se ve en la parte azul, gris, es la columna vertebral, la cual está compuesta por azúcares y los grupos fosfatos que habíamos quedado, que son los que le dan el carácter ácido a la cadena de ADN. Entonces, por favor, hay que notar en sus cuadernos, ¿sí?, que la columna vertebral del ADN está compuesta por azúcares y fosfatos, y la parte de los nucleótidos que va a ser responsable de la información son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN tiene forma de hélice. Esta hélice tiene surcos menores y surcos mayores, ¿sí? Y dentro de la bacteria, esta hélice está covalentemente cerrada, ¿sí?, en forma circular. El ADN está presente en todos los seres vivos, o al menos está presente en todos los seres vivos descritos a la fecha. En las bacterias, el ADN se encuentra covalentemente cerrado, por eso se le denomina que es un ADN circular, y solo cuenta con una unidad genética llamada cromosoma, a diferencia de las células eucariotas, que cuenta con varios cromosomas y estos cromosomas son lineares. En las bacterias, además, se cuenta con plásmidos, que es un ADN extracromosomal, y son pequeños, a diferencia del cromosoma, y no son esenciales para su funcionamiento. En el caso de las células eucariotas, hay cromosomas circulares, ¿sí?,
en la mitocondria y en los cloroplastos. Bien, la primera parte de la tarea es investigar, ¿sí?, con base en su microorganismo mascota cuántos cromosomas tiene, si efectivamente el cromosoma o los cromosomas son circulares o lineares y cuánto mide el cromosoma bacteriano de su microorganismo mascota. Además, investigar si tiene plásmidos y qué funciones le dan estos plásmidos, en caso de que los tenga, a su microorganismo mascota, a su microorganismo Pokémon. Si el ADN es destruido o dañado, esto va a ocasionar la muerte de la bacteria. Si recordamos algunos de los métodos físicos, es la radiación. La radiación puede ser ionizante, que como su nombre lo indica, es una radiación potente que ocasiona iones dentro de la bacteria, que ocasiona, por ejemplo, radicales oxidrilos que van a destruir al ADN. ¿Sí? Van a destruir también a moléculas, por ejemplo, como proteínas o cualquier otra molécula que ande por ahí. Es un efecto general, no obstante, se le atribuye más a la destrucción de ADN. Por otra parte, está la radiación no ionizante como la luz ultravioleta, la cual ocasiona un daño al ADN y esto es por medio de dímeros de timina, como se ve en la imagen. La replicación es el proceso mediante el cual se va a generar una copia idéntica del ADN del microorganismo en cuestión. Esto para que cada célula naciente tenga esta biomolécula esencial. En el proceso de transcripción se va a generar ARN, ¿sí?, teniendo como base el ADN. ¿Sí? Se va a generar ARN en función del ADN mediante el proceso de la transcripción. El ARN tiene la peculiaridad de que es una monocadena y que en lugar de timinas tiene uracilos, como se ve en esta imagen. No obstante, no se va a transcribir todo el genoma, no se va a transcribir todo el cromosoma bacteriano al mismo tiempo por cuestiones de economía celular, sino que se van a transcribir ciertas regiones de ADN y a estas regiones se le denominan genes. Hay genes que se expresan de manera constitutiva, es decir, que son genes que se transcriben constantemente, y hay genes que se transcriben de manera inducible. Por ejemplo, el gen necesario para la producción de endoesporas no se está transcribiendo de manera constante, sino solamente cuando es necesario que se forme la endospora. ¿Sí? Por último, la traducción es el proceso mediante el cual se sintetizan proteínas a partir del mensaje que está en el ARN monocatenario, que de hecho a este ARN se le conoce como ARN mensajero. Ya una vez que se producen las proteínas, si recordamos, pueden formar parte de la estructura de las bacterias, o las proteínas pueden ser enzimas que producen carbohidratos, pueden ser enzimas que producen eh, ácidos grasos que van a formar parte de las membranas, que producen otros ácidos nucleicos. Ya se encargan las proteínas de hacer todas las funciones celulares en general. ¿Sí? A este proceso de manera global, si viéndolo como replicación, transcripción, traducción, se le conoce como el dogma central de la biología molecular.